Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a una transmisión más de Escudriñando la Palabra. Y antes de iniciar nuestro estudio del día de hoy sobre la nueva autoridad y el nuevo nivel de la gracia, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, Señor. Todo el tiempo eres bueno, Señor. Has cuidado de nosotros, nos tienes con salud, con provisión, con libertad, Señor. Estás restaurando nuestras vidas, llevando nuestras vidas cada día como la luz de la aurora en aumento para cumplir tus planes de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza, y tú provees cada una de nuestras necesidades en cada una de las áreas de nuestra vida, Señor, y todas las situaciones que nos son contrarias, tú las haces obrar para bien y nos das la victoria sobre ellas en Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado, Señor. Y en esta hora también venimos pidiendo tu ayuda, Señor, para que tu Espíritu Santo, con su unción que permanece sobre cada uno de nosotros, rompa todo yugo de mentira, de argumento y de razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, Señor, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. También te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento y preparando nuestro corazón, Señor, para que tu palabra quede sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto, y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos, Señor, en el bendito y maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, bienvenidos a todos los que ya están conectados. Muchísimas gracias por el privilegio que nos dan de conectarse a esta transmisión, de darnos el privilegio de compartir con ustedes la palabra. Y vamos a entrar a nuestro tema de hoy, la gracia. La palabra de Dios nos enseña claramente que usted y yo estamos viviendo en este tiempo bajo el tiempo de la gracia, no bajo el tiempo de la ley. Cuando la palabra de Dios se refiere a que no estamos bajo la ley, se refiere a que no estamos bajo la ley de las obras, la ley que habían establecido los escribas y los fariseos, que constaba de una infinidad de preceptos para cumplir cada uno de los mandamientos que el Señor había dado en su bendita y maravillosa palabra. Pero Jesús vino precisamente para darnos a cada uno de nosotros claridad de qué es lo que nosotros necesitamos guardar, de cuál es la palabra del Señor que es aplicable para usted y para mí. Y también el Señor trajo la gracia para que usted y yo podamos vivir esa palabra, podamos cumplir esa palabra, podamos vivir vida de bendición obedeciendo la palabra de Dios. Recordemos lo que dice Deuteronomio, primero que nada lo que dice Jesús en Mateo capítulo número 5, versículo número 17. Del 17 al 20, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y abrogar quiere decir anular. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si nos damos cuenta, el Señor nos está diciendo que la ley de Dios no pasará, pero la ley de Dios se refiere a tres conceptos fundamentales. Primero, a los 10 mandamientos, segundo, a el Pentateuco y tercero, a los libros del Antiguo Testamento. Había un cuarto concepto en el tiempo de Jesús acerca de la ley, que es al que Jesús y Pablo se oponen, que era el de la ley de los escribas y fariseos, que era la ley de las obras, y que según ellos, en su tradición, si la gente no cumplía esos mandamientos, no podía entrar al cielo. Por eso
La palabra, por eso Jesús le dice a los fariseos, ustedes ponen sobre la gente cargas que ni ustedes mismos pueden llevar. Entonces, el Jesús está viniendo a establecer claramente cuál es la ley bajo la cual usted y yo estamos y a darnos una nueva autoridad y un nuevo nivel en cuanto a la perspectiva de esa ley, una nueva autoridad para cumplirla y un nuevo nivel en cuanto a aclararnos cuál es la verdadera intencionalidad de la ley para con usted y para conmigo. En el tiempo de Jesús, para los judíos, la ley de los escribas y de los fariseos, así como los tres conceptos que se referían a la ley de Dios que se manejaban en ese tiempo, era de que la ley era absolutamente santa y divina y la reverenciaban como que si fuera Dios. O sea, idolatraban la ley se había convertido en un ídolo, principalmente la ley de los escribas y de los fariseos, que era la Mishnah, lo que se llama Mishnah y que se interpretaba con los Talmudes. Entonces, en aquel tiempo, si uno decía que la ley de Dios, con la excepción de este o aquel versículo o este o aquel artículo, entonces en ese momento lo que interpretaban es que se estaba despreciando la palabra del Señor y que lo que constituía una irreverencia y algo que era digno de muerte. Pero sin embargo Jesús cita la ley, que es la ley, vuelvo a insistir, la ley humana, la ley que habían hecho los escribas y los fariseos, y en este pasaje del Sermón del Monte, que vamos a ver por lo menos 5 veces, no solo la contradice, sino que además la sustituye por su propia enseñanza. Jesús se atribuía el derecho de indicar las deficiencias de su ley. Recordemos que de la ley de los escribas, recordemos que Jesús es el Hijo de Dios encarnado y Jesús tenía la autoridad de Dios. Entonces él tenía o se atribuía a sí mismo el derecho de indicar las deficiencias de esa ley que los judíos y los escribas y fariseos consideraban sagrada y corregirla con la sabiduría de Dios. Jesús no discute su derecho a hacerlo, ni se puso a justificarlo, ni trató de demostrar su autoridad con respecto a eso. De hecho, cuando los fariseos le preguntan con qué autoridad dices estas cosas, Jesús les dijo, díganme ustedes con qué autoridad hacen ustedes tal y tal cosa, y yo les diré, o más bien les dice, díganme ustedes qué autoridad era la que tenía Juan el Bautista, y yo les diré con qué autoridad hago lo que hago. Y como ellos no contestaron la pregunta, pues Jesús simple y sencillamente siguió ejerciendo su autoridad sin justificarla, sin dar razones de ella, sin dar explicaciones. Simple y sencillamente lo hizo porque Jesús tenía la autoridad. Sus afirmaciones no requerían más autoridad que el hecho de que Él las hiciera. Esto nos da una enseñanza, mis amados hermanos. Usted y yo tenemos autoridad que nos ha sido dada por Dios. La verdadera autoridad no se justifica, la verdadera autoridad la verdadera autoridad es autoevidente. El que la tiene y el que no la tiene, no la tiene. La autoridad es como una atmósfera alrededor de una persona. Jesús no necesitaba argumentar su autoridad porque esa atmósfera rodeaba a Jesús. Recuérdese lo que dicen de las enseñanzas de Jesús. Él enseña como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque la autoridad es una atmósfera. A usted le pueden decir que tiene autoridad, pero si usted verdaderamente no lo cree, no camina en esa autoridad, entonces simple y sencillamente eso es nada más un título, pero no hay realmente un ejercicio de la autoridad. La autoridad, la verdadera autoridad, no hay que imponerla. La verdadera autoridad la gente la va
a reconocer y la va a respetar. En Marcos capítulo 1, versículo 22, la palabra dice: y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y en Mateo 7, 28 nos dice lo mismo: cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, Jesús lo que hacía es que tomaba la sabiduría humana más elevada, que era la ley de los escribas, no es la ley de Dios, sino la ley de los escribas, la contrastaba con la ley, con la sabiduría divina, y la corregía, porque él era Jesús, era el Hijo de Dios, era la palabra encarnada, la sabiduría de Dios encarnada. Por lo tanto, tenía la autoridad para hacerla, para enmendarles la plana a los fariseos y a los escribas, y no lo tenía que discutir. Era suficiente con que él hablara y su palabra tenía autoridad. Recordemos que cuando a Jesús lo van a apresar en el monte de los Olivos, la noche que lo toman prisionero, cuando le preguntan quién es Jesús, y él dice: yo soy. La sola palabra de Jesús, con autoridad de Jesús, es suficiente para que todos los que iban a buscarle se cayeran. Entonces la palabra, y eso nos habla de que la palabra de Dios tiene autoridad, no necesita justificarse. La palabra de Dios tiene autoridad porque es la palabra de Dios. Punto. No hay que justificarla, no hay que defenderla, no hay que razonarla. Simple y sencillamente la palabra de Dios se obedece. Usted y yo obedecemos la palabra de Dios porque es la palabra de Dios. Punto. Nadie nos tiene que argumentar. Es el Espíritu Santo el que da testimonio a nuestro espíritu de que es la palabra de Dios, y por lo tanto es la palabra por la cual nosotros debemos vivir, la cual nosotros necesitamos obedecer, la cual necesitamos que sea nuestra norma mínima de vida. Entonces Jesús vino a poner en claro la autoridad de él, que es la autoridad de la palabra de Dios, es decir, la autoridad de los 10 mandamientos, la autoridad del Pentateuco y la autoridad de los libros del Antiguo Testamento. Y esa ley sigue vigente. De hecho, Pablo habla de que el cumplimiento de la ley es el amor. Y Jesús habla de que toda la ley se reduce a 2 mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el amor es el cumplimiento de la ley, y la palabra de Dios dice que el que ama cumple toda la ley. Por lo tanto, nosotros vivimos bajo la ley del amor, y la ley del amor es la ley de la libertad con responsabilidad, y la gracia es la libertad con responsabilidad. O sea, el amor y la gracia es un constitutivo del amor. El amor y tiene misericordia, el amor tiene gracia, el amor tiene favor, etc. Usted y yo ya no somos ministros de la ley de los fariseos, como al estilo de los fariseos y de los escribas. Usted y yo somos ministros de la gracia. Los fariseos y los escribas eran ministros de muerte, nosotros somos ministros de vida. Ellos eran ministros de la letra, nosotros somos ministros del espíritu. Entonces nosotros necesitamos entender la autoridad de la palabra y caminar en la autoridad de la palabra. No tenemos que justificarle a nadie la palabra es lo que es y punto. La palabra no se justifica, es como Dios, no se justifica, no se explica, Él no se introduce a sí mismo dando una explicación de sí. Él simple y sencillamente se introduce diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No explica nada más. ¿Por qué? Porque Él tiene la autoridad. Y la autoridad se reconoce, y usted y yo reconocemos la autoridad de Dios, la autoridad de la palabra, la autoridad del Espíritu Santo, por el Espíritu que está en cada uno de nosotros. Entonces, la forma como Jesús establece que la palabra de Dios tiene autoridad,
que la palabra de Dios sigue vigente. Él es la palabra y la palabra sigue vigente. Y la palabra es una palabra de gracia. No es una palabra de legalismo, no es una palabra de condenación, no es una palabra de acusación, es una palabra para confrontarnos y llevarnos al conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Es una ley de gracia. La ley implica la gracia. Aún en el Antiguo Testamento, donde la ley tenía una vigencia absoluta y total, estaba la gracia del Señor expresada y manifestada en los sacrificios a través de los cuales la persona podía encontrar el perdón de sus pecados en espera a la venida de Cristo, para reconocer al Mesías como su Señor y Salvador, y que sus pecados no solamente fueran remitidos, sino que fueran total y completamente perdonados. En el Antiguo Testamento, la gracia de Dios estaba sobre los sacrificios para la remisión de pecados. Pero en el Nuevo Testamento, en Cristo Jesús, la gracia de Dios está en Cristo para el perdón de nuestros pecados. Así que en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están llenos de la gracia de Dios. Si el Antiguo Testamento no estuviera contrario a lo que muchos dicen, ¿no?, que el Antiguo Testamento era pura ley, era ley con gracia, como sigue habiendo hoy ley con gracia. Si no hubiera existido la gracia en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel hubiera sido destruido total, completa y absolutamente. Porque el pueblo de Israel nunca cumplió la ley, excepto en ciertos momentos y de una manera parcial. Ni siquiera pudieron cumplir 2 mandamientos que el Señor les insistía. 1, que no tuvieran dioses ajenos delante de Él, y 2, que guardaran el sábado. 2 mandamientos que eran simples, 2 mandamientos sencillos de cumplir, y ellos ni siquiera esos 2 mandamientos cumplieron, mucho menos otros mandamientos. ¿Y por qué sobrevivieron como el pueblo de Dios? Por amor a Abraham, por amor a Isaac, por amor a Jacob. Y eso significa la gracia de Dios sobre el pueblo de Israel, que aún a pesar de que llevan 2000 años de no reconocer el señorío de Cristo, de no reconocer al Mesías que debía venir, el Señor sigue amando a ese pueblo y sigue teniendo sobre ese pueblo misericordia y gracia, esperando que se arrepientan y que se vuelvan a Cristo Jesús. Entonces, el Señor establece una nueva autoridad que tiene que ver con un nuevo nivel. El Señor viene a restablecer la autoridad de la palabra de Dios, porque para los escribas y los fariseos en aquel tiempo, sus mandamientos, la ley oral, la ley de los escribas y los fariseos, la Mishnah interpretada o explicada en los Talmudes, era más importante y más reverenciada que la palabra de Dios comprendida en todos los libros del Antiguo Testamento. Entonces Jesús viene a restaurar la autoridad de la palabra de Dios, pero nos viene también a establecer un nuevo nivel en cuanto al cumplimiento de la palabra. En Jesús había algo que era completamente nuevo en referencia o en relación a todo lo que había o a todo lo que era en ese tiempo, y algo que la humanidad hasta ese momento no había captado todavía lo suficientemente, a pesar de que estaba dicho en la palabra de Dios, y lo que no habían entendido era un principio. El verdadero pecado no está en lo que hacemos. El verdadero pecado está en el corazón. En Proverbios 23:7 este principio ya existía. Dice, o ya había sido escrito. Dice la palabra que conforme el hombre piensa de sí mismo en su corazón, así será. O sea, no es lo que hace el hombre, es lo que el hombre es en su corazón, y Jesús nos recuerda
que lo que sale del corazón es lo que contamina al hombre, porque del corazón sale el pecado. Entonces, lo que Jesús viene a establecer en el Sermón del Monte en Mateo, capítulo 5, versículos del 21 al 48, es precisamente ese principio. Recordemos que aquí Jesús 5 veces dice, oísteis que fue dicho, y lo dice respecto a 6 cosas: el enojo, el adulterio, el divorcio. Lo dice también en relación a los insultos, a los juramentos, y lo dice en relación también al amor a los enemigos. Y él está estableciendo ahí un principio. Dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Por ejemplo, en el caso de los enemigos, oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. O sea, está llevando los fariseos, la ley de los fariseos y la ley de los escribas se detenían en el punto de ojo por ojo, diente por diente, que era un principio de la ley, pero también otro principio de la ley de Dios era que había que amar al prójimo, y ese no lo consideraban. Ellos simple y sencillamente le daban más validez al mandamiento de ojo por ojo y diente por diente, y no al mandamiento de amar a nuestros enemigos. Jesús viene a poner el punto. No es lo que usted hace de aquí para afuera lo que constituye el pecado solamente. El pecado es lo que sucede de aquí para adentro, es decir, lo que está sucediendo en su corazón. Los pensamientos no solamente los pecados no solamente son pecados de comisión, pecados de hecho. Los pecados también son pecados de omisión, pecados de pensamiento, pecados de intención, pecados de actitud, etcétera, etcétera. O sea, Jesús nos dice, el pecado va más allá del corazón, sube el estándar, pero también hay una cosa aquí importante que no debemos perder de vista. Jesús no sube el estándar de la obediencia conforme a lo que existía o a lo que era en el tiempo de él, pero aparte de ello, también recordemos que Jesús dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y en Juan capítulo 14, versículo 15 dice, el que me ama guarda mis mandamientos, y yo enviaré al Consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Y para qué? Para darnos el poder de la obediencia a la palabra, del poder de la obediencia a los mandamientos. Él pone el estándar de los mandamientos donde siempre Dios lo había puesto, pero que los hombres lo habían rebajado con su ley humana. Por eso Jesús les dice a los fariseos, ustedes invalidan con sus tradiciones y con sus mandamientos la ley de Dios. Ellos habían bajado el estándar a simplemente una cantidad de requisitos que se podían cumplir en la carne. Ellos lo que hacían es que en lugar de morir a la carne, como nos lo dice Jesús, en lugar de morir a la carne, de negarnos a nosotros mismos para alcanzar la santidad de Dios, ellos la ley de los escribas y de los fariseos lo que hacía era poner un montón de preceptos para mantener entretenida y ocupada a la carne de tal manera que no pecara. Pero el problema es que en el fondo del corazón ellos seguían anhelando el pecado. En tanto que si usted y yo cumplimos lo que la palabra de Dios nos enseña de crucificar la carne, el deseo del pecado en nosotros va a desaparecer. En el Antiguo Testamento no desaparecía, simplemente se quedaba oculto bajo un montón de preceptos, pero recordemos que conforme el hombre es en su corazón, así va a hacer él. Entonces, tarde o temprano, el pecado iba a salir a flote. ¿Por qué? Porque no había una transformación del corazón. Lo que Jesús nos está diciendo es acá el punto importante. No es que ustedes
solo obedezcan. El punto verdaderamente importante es que su corazón sea transformado. Por eso la palabra de Dios nos enseña que en la salvación en Cristo Jesús tenemos una nueva naturaleza, nacemos de nuevo, tenemos una naturaleza, un nuevo corazón. Él cambia el corazón de piedra por un corazón suavecito. Aparte nos da su Espíritu Santo para que obedezcamos sus mandamientos. Entonces, ¿por qué? Y además de ello, el Espíritu Santo va a transformar toda nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de decidir, de acuerdo a lo que nos enseña Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 3 y también Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Va a cambiar el espíritu de nuestra mente, va a transformar el espíritu de nuestra mente de tal manera que nosotros pensemos como Dios piensa y nuestro corazón sea un corazón como el corazón de Dios, y siendo nuestro corazón como un corazón de Dios, obedeceremos y caminaremos en santidad, siendo perfeccionados cada día por el Espíritu Santo. Entonces, lo que Jesús nos viene a enseñar entonces es, primero que nada, Jesús nos viene a establecer la validez plena de la ley moral de Dios. O sea, eso no ha cambiado. Segundo, nos da el verdadero sentido de la ley, que es el amor. Pero también nos da un nuevo poder, que es su gracia. Recordemos que el Señor el Señor trajo la gracia y gracia sobre gracia. Y la gracia es un poder que el Señor nos da. ¿Por qué razón? Porque la gracia nos da lo que no merecemos, y la palabra de Dios nos enseña que aquel al que mucho ama, que el que no merece nada y mucho se le da, ese va a amar mucho. Entonces la gracia es un poder también. No es solo un atributo del Señor, sino es un poder que el Señor nos da a cada uno de nosotros para que esa gracia sea una gracia transformadora y empoderadora, para que nosotros podamos caminar en la obediencia a la palabra de Dios por un lado, y por el otro lado para que también esa gracia nos lleve al arrepentimiento y al perdón de pecados cuando fallamos en el cumplimiento de la ley del Señor. Entonces Jesús viene a darnos, Jesús nos trae una nueva autoridad. Primero establece el valor de la palabra como un valor que no puede cambiar. La palabra permanece para siempre. En segundo lugar, nos da un nuevo poder, el poder del Espíritu Santo para poder caminar en la ley del Señor. Y de una vez nos quita de en medio la ley de las obras, que era la ley de los escribas y de los fariseos, y ellos no queriendo cambiar su corazón, cambiaron al final muy sutilmente, cambiaron lo que Dios había establecido en la palabra de Dios de la salvación por la fe en el Mesías, cambiaron la salvación por las obras. Cambiaron la salvación por la fe por la salvación por las obras, a través del cumplimiento de sus propios mandatos, a través del cumplimiento de sus propios preceptos, no el de la ley de Dios. Entonces Jesús viene a anular todo eso que habían hecho los escribas y los fariseos, y en primer lugar nos deja en claro qué es la ley y cuál es la ley que está vigente, que es el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta el libro de Malaquías. Número 1. Número 2. Nos da una nueva autoridad y un nuevo poder. La autoridad de Él al hacer Él morada en nosotros y estar nosotros en Cristo, y un nuevo poder para cumplir esa ley,
que es el poder del Espíritu Santo en nosotros, ayudado por una nueva naturaleza, ayudados nosotros por una nueva naturaleza que está en nosotros y que tiende, en lugar de tender al pecado, tiende a las cosas de Dios. Ahí hay una nueva autoridad, pero también hay un nuevo nivel, y el nuevo nivel es que nos regresa al espíritu de la ley. El espíritu de la ley no era el que no pecáramos externamente, sino que nuestro corazón fuera transformado por Dios, de cambiar verdaderamente nuestro corazón. Y David fue un ejemplo de comprensión de ese principio, y ahí estuvo en la Biblia durante todo el tiempo para los judíos y no lo entendieron. David es un varón conforme al corazón de Dios, dice la palabra, y aparte de ello dice que hará todo lo que yo le mande. ¿Y por qué? Porque el mismo David reconoce: no quites de mí tu Santo Espíritu. O sea, desde el Antiguo Testamento estaba la enseñanza de que lo que era necesaria era la transformación de nuestro corazón para ser un corazón obediente, y para ello teníamos la ayuda del Espíritu Santo. Entonces Jesús viene a establecer de nuevo ese principio, a recordarnos ese principio a través de todas sus enseñanzas en este Sermón del Monte, pero específicamente del pasaje de Mateo capítulo 5, versículo 21 al 48. Y esto tiene que ver con algo muy importante. ¿Por qué lo del Espíritu Santo? ¿Por qué nos da el Señor el Espíritu Santo para ayudarnos a cumplir los mandamientos y no solamente la nueva naturaleza? Muy sencillo. Porque el Señor sabe que en nuestro corazón todavía permanece una parte perversa y engañosa de la vieja naturaleza, y que en nosotros hay una batalla que libramos todos los días, y una batalla interna, una batalla interior, y esa batalla solo la podemos ganar por el Espíritu Santo. Nosotros por nuestras propias fuerzas no la vamos a ganar. ¿Por qué? Porque nuestras propias fuerzas son la carne, y lo que nos impulsa al pecado es la carne, y la carne no se va a dividir contra sí misma, porque si no, no prevalecería. Entonces, por eso necesitamos de esa nueva naturaleza y necesitamos del Espíritu Santo para poder vencer la carne. De hecho, Romanos capítulo 8, versículo número 13 dice que crucifiquemos las obras de la carne por el Espíritu Santo. Muy bien. Hermana Aurora, vamos a orar por usted al final de la transmisión. Muy bien. Entonces, la otra cosa importante que el Señor nos dice y establece en su palabra, y por eso la Biblia insiste tanto en el Nuevo Testamento de que no juzguemos, es porque Jesús deja claramente establecido que el origen del pecado está en los pensamientos, no tanto en lo que hacemos, y que los pensamientos solo los puede conocer el Señor. Nosotros no conocemos, ni siquiera muchas veces podemos entender nuestros propios pensamientos, como dice Pablo, ¿verdad? Con mi mente quiero servir al Señor, pero encuentro otra ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado, a la ley del pecado. Entonces, si usted se da cuenta, ni siquiera Pablo podía entender sus propios pensamientos, pero el Señor, consciente de esa batalla en nuestro interior, consciente de eso, nos recuerda que no debemos juzgar, que no debemos criticar, murmurar ni nada. ¿Por qué razón? Porque nosotros no conocemos los pensamientos de los demás, y entonces el único que le corresponde juzgar realmente es al Señor, y Él juzgará en el tiempo apropiado, en el tiempo debido, en el tiempo de los juicios finales, tanto en el tribunal de Cristo para los creyentes como en el juicio del trono blanco para los no
creyentes, pero a nosotros no nos corresponde juzgar, a nosotros nos corresponde edificar, exhortar, consolar, restaurar, y esto es lo que el Señor está diciéndonos indirectamente cuando nos habla de que el verdadero pecado está en las intenciones del corazón. El verdadero pecado se encuentra en lo recóndito de nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios también dice en Hebreos capítulo 4 versículo 12 que la palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, entonces solo el Señor puede juzgar nuestros pensamientos. Nosotros no podemos juzgar a nadie porque no conocemos verdaderamente sus pensamientos, y ni siquiera conocemos los nuestros, mucho menos vamos a poder conocer los de los demás. El otro punto en el cual Jesús con este mensaje nos está llevando indirectamente es a que cada uno de nosotros es culpable, porque no hay ni uno solo que pueda cumplir los mandamientos de Dios tal como Él los está estableciendo en este pasaje de Mateo capítulo 5 versículos 21 al 48. Pero esto tiene una razón de ser, y la encontramos en Romanos capítulo 3 versículos del 10 al 20. Dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Con este pasaje lo que está diciéndonos la palabra de Dios es que necesitamos un Salvador, y nuestro Salvador se llama Cristo Jesús. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida más que Cristo Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino a través de Él. No es por el cumplimiento de la ley, porque si por el cumplimiento de la ley fuera la salvación, todos estaríamos fritos, porque todos en algún momento de nuestra vida no hacemos lo bueno. Aunque seamos creyentes, todos en algún momento de nuestra vida no hacemos lo bueno, no tenemos temor de Dios, hablamos mal, decimos mal, etcétera, etcétera, y eso nos haría culpables. Pero por la gracia de Dios que el Señor Jesucristo trajo, y de gracia sobre gracia, así como lleva la ley a otro nivel, o el cumplimiento de la ley a otro nivel, también nos da otro nivel de poder para hacerlo, y además nos da gracia sobre gracia, permitiendo que si nosotros pecamos, cada uno de nosotros podemos confesar nuestros pecados al Señor, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y esto también nos enseña que la perfección interior no la podemos alcanzar por nuestras propias obras, sino que para alcanzarla necesitamos morir a la carne, y morir a la carne permanentemente. Mientras eso sucede, que nosotros estamos muriendo a la carne y decidiendo morir a la carne, negándonos a nosotros mismos, que esa es una decisión nuestra, pero ayudados por el Espíritu Santo simultáneamente está haciendo el trabajo de la transformación de nuestro corazón, para que vayamos en una perfección creciente,
para con el Señor, perfección a la que llegaremos el día de Jesucristo, el día que nos presentemos delante de Jesucristo, de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en Filipenses capítulo 1, versículo 6. En conclusión de todo, de todo lo que hemos estudiado el día de hoy, la gracia es una nueva autoridad, implica una nueva autoridad que nos es dada a nosotros para cumplir la palabra de Dios, tal como la tenemos del libro de Génesis, la ley moral de Dios, tal como la tenemos en la palabra de Dios desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, y aparte de ello, tenemos una nueva naturaleza, tenemos un nuevo nivel de cumplimiento, pero también tenemos un nuevo poder y una nueva autoridad para hacerlo. Y debemos recordar entonces que el pecado no es solamente el hecho, la acción, sino que el pecado realmente el verdadero pecado está agazapado en nuestro corazón, en el fondo de nuestro corazón, y por ello necesitamos morir a la carne. Solo muriendo a la carne, podemos eliminar los actos externos, pero eliminar los actos externos no quiere decir que eliminemos la intención del corazón, y en el corazón es de donde verdaderamente está agazapado el pecado. Por eso necesitamos morir a la carne. Una nueva autoridad, un nuevo nivel y un nuevo poder para que podamos caminar en la voluntad de Dios y caminar cada día en ese perfeccionamiento que es la transformación de nuestro carácter al carácter de Cristo mediante la negación de la carne. Nosotros negamos a la carne. El trabajo nuestro es negar a la carne con la ayuda del Espíritu Santo, y el trabajo de Dios a través del Espíritu Santo también es la transformación de nuestro corazón, para que vayamos siendo transformados de gloria en gloria en la imagen de Cristo, como nos lo dice 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, y también para que nos lleve de triunfo en triunfo, haciendo que todas las cosas obren para bien de los que amamos, de los que le amamos a Él, y de esa manera ir siendo perfeccionados cada día a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, que ese debe ser el enfoque y la meta de todo verdadero creyente. El verdadero creyente, el creyente genuino, su meta es ser como su maestro, ser como Jesús. Que su carácter sea transformado en el carácter de Jesús, que su vida sea transformada en la vida de Jesús. Si bien es cierto, cuesta morir a la carne, también es cierto que el Espíritu Santo nos da el poder para lograrlo. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en relación a esto del costo que tiene, de lo que nos cuesta morir a la carne. Nos cuesta morir a la carne porque el corazón perverso y engañoso se resiste a soltar esas cosas, pero también recordemos lo que dice la palabra, primero que tenemos el Espíritu Santo, pero aparte de ello, en Marcos capítulo 11, versículo número 12, dice la palabra que el reino de los cielos sufre oposición y solo los valientes y los esforzados lo arrebatan. Por un lado, por el otro lado, también la palabra de Dios en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1 nos dice que nos esforcemos en la gracia. ¿Y a qué se refiere ese esfuerzo en la gracia? A morir a nosotros mismos. Hay una idea en el cristianismo, una idea muy sutil, yo diría que una idea incluso subliminal en muchos cristianos, de que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, todo pasa a ser responsabilidad del Señor y nosotros ya no tenemos que hacer nada, y la vida debe ir como tren sobre líneas, o sobre ruedas, pues. Y eso no es así.
hay una batalla que tenemos que librar. Recordemos que estamos en un mundo lleno de pecado, un mundo que nos quiere inducir al pecado y para el cual nosotros necesitamos poner resistencia, oposición para alcanzar el reino de Dios, para entrar en el reino de Dios, pero para ello no estamos solos. Tenemos el poder del Espíritu Santo y tenemos la naturaleza de Dios en nosotros que nos fue dada por el nuevo nacimiento, y tenemos la gracia del Señor, el poder del amor que cubre multitud de faltas y que además de ello echa fuera el temor y nos lleva a la victoria en Cristo Jesús. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta enseñanza. Muchísimas gracias por haberse conectado. Es un privilegio para mí el poder compartir con ustedes cada una de estas transmisiones, que son los lunes y los jueves a las 8 de la noche. Y de una vez les extendemos la invitación para que el próximo lunes a las 8 de la noche podamos compartir otra enseñanza para edificar y exhortar y animar nuestra fe. Y les recuerdo que también tenemos a su disposición 2 recursos para el mismo fin, que es nuestra página de internet www.reyesysacerdotes.net y el canal de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi, donde usted va a encontrar cualquier cantidad de recursos para poder edificar su fe. En el caso de la página de internet, la mayoría de estos son recursos escritos, bosquejos de prédicas. Algunos tienen audio, algunos, muy pocos, tienen video, pero por el otro lado en YouTube están todos los videos de enseñanzas. Hay más de 400 y en el otro hay alrededor de unos 2.500 bosquejos que abarcan la amplitud de temas de la vida cristiana. Así que le invitamos a acceder a esos recursos, son gratuitos, y ahora vamos a orar por cada uno de ustedes, por y por mí, por nuestras familias, y vamos a bendecirles. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esa nueva autoridad y poder que tú nos has dado, Señor, para vivir vidas agradables a ti, vidas en obediencia a ti, Señor. Gracias, Padre, por esa poderosa arma que nos has dado de tu gracia, Señor, para destruir toda fortaleza, y de tu Espíritu Santo para destruir toda fortaleza, todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento tuyo, y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo para vivir esa vida abundante que tenemos en ti, Señor, que tú pagaste en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a vivir, Señor, tomados de tu Espíritu Santo, desarrollando esta nueva naturaleza que tenemos en ti, Señor, y ejerciendo esa autoridad que tú nos has dado, Señor, para poder caminar, Señor, en ese camino del perfeccionamiento y llevar nuestras vidas en aumento como la luz de la aurora, Señor, e ir creciendo cada día al varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, Padre. Señor, en esta hora venimos también, Señor, levantando delante de ti la necesidad de nuestra hermana Aurora, Señor, para que tú, Señor, con tu Espíritu Santo, la ayudes, Señor, a no experimentar ese frío que está experimentando, Señor, y ese dolor de cadera. Que tu Espíritu Santo, Señor, ponga su poder en esa cadera para que sea total y completamente sana, porque por las llagas de Cristo fuimos sanados cada uno de nosotros de todos nuestros dolores y enfermedades en la cruz del Calvario, Padre. Señor, también en esta hora levantamos delante de ti a cada uno de nosotros y nuestras familias, Señor, pidiéndote que tu mano poderosa esté sobre cada uno, Señor, proveyendo, sanando, restaurando, liberando, Señor, edificando, fortaleciendo, Señor. Y Padre, te pedimos especialmente por aquellos de los nuestros que todavía no te han conocido, para que tu Espíritu Santo los atraiga con lazos de amor, Señor, y se conviertan a ti, Padre. E igualmente, Señor, te pedimos por aquellos, Señor,
que engañados se han ido al camino del Hijo pródigo, Señor, para que tu Espíritu Santo los convenza de pecado, de justicia y de juicio, y ellos vuelvan a ti, Señor, a tus caminos. Y si alguno, Señor, se ha debilitado en la fe o se ha enfriado en su amor por ti, que tu Espíritu Santo avive el fuego de esos dones que están en su corazón, Señor, para que sean afirmados, perfeccionados y establecidos en ti, Padre. Señor, en esta hora te pido que bendigas de una manera especial a cada uno de mis hermanos y de mis hermanas que escucha esta transmisión, Señor, que tú te manifiestes en sus vidas, que tu presencia, Señor, se manifieste cada día de una mayor manera en sus vidas, Padre, pero que también, Señor, cada día tengamos más hambre y sed de ti, más hambre y sed de tu presencia, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente. Muchas gracias por conectarse. Los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche. Y mientras tanto, que el Señor les bendiga abundantemente en todo lo que hagan y les envío un abrazo. Bendiciones y que tengan una linda noche.